Bueno, vamos entonces con la unidad número 1. Antes de empezar, ¿sí? A mí siempre me gusta que nos ubiquemos, ¿sí? En dónde estamos, ¿no? En ese famoso ciclo sistémico o recorrido, ¿sí? Si bien ustedes van a ver que eh, dependiendo la metodología de trabajo, eso también lo van a ver luego en tercero, ¿sí? Cuarto, algunos ya lo verán en sus trabajos, eh, dependiendo de la metodología, es una metodología en cascada, que es parecida a esto que hemos puesto acá, o una metodología circular, ¿no? Por eso acá hice un juego de palabras de ciclo sistémico. ¿Por qué? Porque si bien está puesto como en cascada cada parte de lo que nosotros como ingenieros en sistemas vamos a poder hacer, a su vez es cíclico, ¿sí? Eh, Siempre partimos para poder resolver cualquier solución, ¿sí? De un relevamiento, ¿sí? El relevamiento es tan o cuán importante el software, porque si ante un mal relevamiento puedo llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Si me pidieron hacer un martillo y hice un destornillador, medio que no va a servir mucho, ¿no? Entonces, de acuerdo al relevamiento, es tan importante para poder interpretar lo que el cliente necesita. ¿M? Luego de eso viene el análisis, el poder analizar qué es lo que el relevamiento me está diciendo, o sea, lo que el cliente está pidiendo, ¿está? Entonces, este análisis es lo que ustedes hacen ahora en segundo año, ¿no? El análisis de sistema, analizan situaciones, contextos, empresas, negocios, distintas situaciones para ponerlo en algún marco, ¿no? Marco que ustedes están viendo en este momento o van a ver en análisis de sistema orientado a objetos. Por eso coincide mucho en algunos puntos el análisis orientado a objetos con nuestra unidad orientada a objetos. Por supuesto que ahí entra lo cíclico. ¿Por qué? Porque muchas veces llego al análisis y me doy cuenta de que parte de lo que he relevado no es lo correcto o no coincide con el sentido común, con lo que uno ve, ¿sí? Entonces, acá tenemos una ida y vuelta. Podría haber puesto flechitas de ida y vuelta en lugar de cascada, para que vean cómo esto tiene mucho que ver cuando lleguen en cuarto o aquel que ya ha aprendido metodologías ágiles, que muchas veces tenemos que hacer un ida y vuelta para poder lograr y terminar de cerrar el análisis, ¿sí? Una vez que ya entendimos nosotros la situación, el estado de situación, qué es lo que el cliente quiere, ¿sí? Mientras no cambie de opinión, ¿no? Porque eso también es dinámico, pasamos a lo que se llama el diseño. Esto de diseño lo van a ver ustedes en tercer año, en diseño de sistemas, y ahí es donde se plantean las posibles soluciones a los problemas que se pueden haber surgido en el análisis, ¿sí? Esas soluciones pueden desencadenar en algún sistema manual, reforzar el sistema manual que tienen, o cambiarlo, complementarlo, o hacer un sistema de software, o ir por un sistema de software, o ambas. Por eso tienen flecha de doble sentido. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en un diseño puede que surja alguna solución manual o de software y o ambas. Entonces, a partir de acá es donde nos venimos por este lado. Hay varias materias electivas que ustedes van a encontrar donde van a ir por este lado, les van a enseñar cómo manejar o hacer sistemas manuales, sobre todo en distintos tipos de negocio, en la parte industrial, en la parte de comercio, en la parte educativa, ¿sí? O sea, hay que entender el negocio para poder encontrar una solución, ¿no? Que necesita. Pero vamos acá por el software. Cuando llegamos a una solución que decimos, mira, este cliente necesita alguna solución basada en software, podemos encontrarnos con dos posibilidades: adquirir algún software que ya está hecho, ¿sí? O desarrollarlo.
La adquisición implica que hagamos análisis, en todos los casos implica análisis de situación, comparación, relación, costos, beneficios, para eso van a tener materias, tanto en tercero, cuarto y quinto, para poder llegar a tener conocimiento de cómo tomar estas decisiones. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay software que ya están hechos y que con una simple adaptación se pueden implementar en las empresas, ¿sí? O con una hay un gran costo, pero bueno, a lo mejor el cliente dice, ah, yo quiero implementar SAP y quiero implementar SAP, y a lo mejor no tiene ni idea qué es SAP, pero bueno, como se usa, a lo mejor lo quiere y bueno, hay que adquirirlo, implementarlo. Eh, o un desarrollo propio, ¿sí? Y acá entra también nuevamente esta parte que también la vieron en primer año, y es que cuando vamos a hacer el desarrollo del software, ¿sí? Si bien vamos a partir de un diseño ya hecho, ¿sí? Ya analizado y ya relevado, a su vez el equipo de desarrollo va a tener que analizar bien los requerimientos, hacer un diseño de software, ¿sí? Programarlo, ¿sí? Hacer las pruebas y luego implementarlo, ¿sí? Así que todo lo que es desarrollo de software por sí mismo ya también tiene un ciclo propio, ¿sí? O unas etapas propias que pueden ser también en forma secuencial o cíclicas. ¿Por qué? Porque también esto, de acuerdo a la metodología, si es una metodología ágil, también esto está muy relacionado a todo el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, puede que todo esto también tenga idas y vueltas hasta lograr lo que el cliente quiere. ¿Se entiende? Sí, en general. Ustedes van a pasar por muchas materias que van a hacer de que puedan completar todas estas partes, ¿sí? En forma exitosa, y cada uno verá qué parte le gusta, ¿no? Porque nosotros estamos acá en esta partecita de software, de desarrollo, pero no todo el mundo va por desarrollo software, ¿sí? A otros van por otros tipos de modelos, otros tipos de lugares, ¿no? Entonces, hay que conocerlos a todos como ingeniero, y bueno, cada uno se va a ir especializando en cada cosa, ¿no? Dentro del software, ¿sí? Recuerden que tenemos distintos tipos de software, ¿no? Aquellos que están alto nivel, siempre generalmente son software de aplicación, software eh, ofimático, de industria, educativo, médico, todo lo que normalmente usamos nosotros como usuarios. Un software de medio nivel y de bajo, ¿no? Por supuesto que el de bajo nivel es aquel que está en contacto directo con el hardware. Recuerden que todo lo que es software está al servicio de un hardware. No sirve nada hacer software si no tenemos hardware que lo ejecute, ¿no? Así que, y no sirve nada tener un hardware ahí parado si no le ponemos una capa de software, ¿no? Entonces, la primera capa que interrelaciona con el hardware es el software de base. Ahí tenemos sistema operativo, controlador de dispositivos, etcétera, ¿sí? Todo esto normalmente es lo que se llama la plataforma, ¿m? Y hay especialistas en software que se dedican a esta capa. ¿M? Nuestra carrera preferentemente no trabaja sobre esta capa. Esta capa es una capa donde trabajan más los ingenieros electrónicos, ¿m? O eventualmente algún licenciado en computación, ¿sí? O algún ingeniero en sistema que se dedique al bajo nivel, ¿m? Porque hay que conocer mucho de hardware, ¿m? Para poder trabajar en esta capa. Después tenemos una capa intermedia, que es una capa que trabaja con con el sistema operativo, con el software de base, pero también hace uso directo de hardware, ¿m? De memoria, de recursos, por eso está en el medio. Si bien acá falta la flechita al hardware, pero está ahí en el medio. Acá lo que hemos puesto como elección es software de programación. No significa que en el medio nivel solamente haya software de programación, ¿no? Es simplemente un ejemplo acá para indicar que en este nivel es un nivel que van a acceder ustedes como usuarios, no como creadores,
que es editores de texto, ambientes de desarrollo, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, todos aquellos programas que me permiten poder construir programas. ¿M? Y básicamente ustedes van a ser creadores de programas de alto nivel. La carrera está basada más en esto, en ser, si van a ser desarrolladores de software, está orientada a software de alto nivel. Eso es lo que van a ver en tercer año, a partir de tercer año. Eh, por eso ustedes van a ser creadores en este nivel y usuarios de este nivel y de este. Recuerden que en segundo año también tienen sistemas operativos, así que van a ver todo lo concerniente a cómo se manejan los sistemas operativos, cómo se diseñan, cómo están conformados por dentro, o sea, van a explorar mucho de lo que hay acá. No sé si van a llegar al detalle de ver código de bajo nivel, ¿sí? En sistema operativo, pero mucho de procesos críticos lo van a ver desde sistemas operativos, ¿sí? Estamos todos ahí, todos entienden estos dos slides, que es como para empezar a hablar de los paradigmas, ¿sí? Perfecto. Esto es informativo, no se evalúa ni nada, es simplemente, eso siempre me gusta empezar con esto para indicar por dónde estamos, ¿no? Y a dónde vamos. El, y el último slide antes de pasar es este repaso de conceptos que lo han visto en primer año, lo vamos a volver a repetir en la última clase, que es cómo son los dos modelos actualmente que se están usando. Los dos se basan en el esquema de von Neumann que ustedes vieron en primer año, ¿sí? En donde tenemos periféricos de entrada y salida, tenemos una memoria de trabajo y la unidad central de procesamiento, ¿no? Donde se hacen todas las operaciones. El circuito siempre de información es, entran datos por el periférico de entrada, se alojan en memoria, de memoria van a CPU, de CPU se resuelve, vuelven resultados, y los resultados de memoria salen al periférico, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo al tipo de modelo que vayamos a usar, todas esas tareas las puede hacer enteramente o la mayoría el desarrollador, o lo puede hacerlo un motor o una máquina virtual. ¿Qué significa esto? Que en este modelo basado en instrucciones, el desarrollador puede administrar el uso de la memoria, de los recursos, la gestión de procesamiento, todo, ¿sí? Por sí mismo o con alguna ayuda, pero siempre haciéndolo a todo pulmón, como dice la canción vieja, pero bueno, es un sistema más orientado al bajo nivel. En cambio, hoy en día, la mayoría de los sistemas populares están dados por este modelo basado en declaraciones, ¿no? En donde tenemos un motor de inferencia o una máquina de virtual que interpreta también las entradas, pero ahora las entradas ya no van a ser en formato directo, sino más bien en declaraciones, que el motor va a interpretar, va a traducir al lenguaje de máquina, va a llevar a memoria, va a hacer todo el proceso como lo haría un desarrollador, ¿no? Entonces estos son programas ya creados, estos están en un medio nivel, ¿sí? Que interrelaciona con el sistema operativo también, está, para poder accionar, ¿sí? Entonces, en este caso, el desarrollador lo que va a introducir son declaraciones establecidas que el motor va a interpretar, y que a partir de ahí el motor abstrae todo el trabajo de uso de memoria, gestión de recursos, procesamiento, ¿sí? Y es mucho más simple programar, ¿sí? Ya no tiene que hacer tantas tareas repetitivas o basadas en instrucciones cercanas al hardware, ¿sí? Está claro estos dos modelos, nosotros tendemos siempre a este. Este se usa, pero es para aquellos sistemas cercanos al bajo nivel. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre me falta acá, digo, voy a poner, tengo un dibujito de un astronauta y una nave espacial que, que resume esto, pero bueno, siempre me olvido de poner.
la tengo ahí para poner y me olvido, pero después se la voy a poner en algún momento. Bien, entonces vamos a la pregunta del millón, que es un paradigma. Todavía no entramos a qué es el paradigma de programación, sino un paradigma en general. Es un modelo, un ejemplo a seguir por una comunidad. Puede ser científica, acá lo ponemos en las definiciones que tenemos, una comunidad científica, pero puede ser cualquier comunidad, ¿no? Toda sociedad tiene dentro de su concepción algún paradigma que la guía, ¿no? Algún modelo, algún ejemplo a seguir. Normalmente dentro del ámbito científico son modelos que permiten resolver problemas de alguna forma determinada, ¿sí? Se establecen ejemplos o modelos para dar soluciones. El paradigma es una forma, una manera especial de entender el mundo, de explicarlo, de manipularlo, ¿sí? No siempre hay un solo paradigma, ¿m? Hay muchas formas de ver las cosas, por eso en esta materia vamos a ver varios paradigmas, varias formas de resolver, y vamos a ver que dependiendo de ciertas situaciones podemos usar uno u otro, ¿no? O es mejor usar uno u otro, no significa que no podamos usarlos. Pero vamos a ir viendo eso, vamos a hacer esas comparaciones. Bueno, yo siempre pongo estos dos dibujitos que eh, hacen que uno salga muchas veces del modelo estándar, ¿m? Y se salga del círculo, siempre digo yo, que una de las mejores cosas para poder continuar con esa idea de imaginación te va a llevar más allá que la lógica, bueno, es pensar más allá, salirse del círculo, ¿no? Que es, por ejemplo, este es un juego muy común, muchas veces se usó en entrevistas de trabajo o en juegos didácticos donde uno le dicen, bueno, mira, esto es en la época de papel, ¿no? Aunque lo podríamos hacer en una tableta, también se hace en forma digital, donde dice, bueno, con un solo trazo, sin levantar el dedo o el lápiz del lugar, hay que pasar una sola vez y una sola vez por cada uno de los puntos que hay acá. Entonces estos son puntos que no tienen ninguna unión, entonces si uno quiere unirlos a todos, pero solamente pasar una sola vez por ellos, no hay una solución que sea si yo me encuadro en este cuadrado imaginario, ¿sí? Si yo pienso en el cuadrado que estoy viendo, imaginario, nunca llego a la solución. Tengo que salirme, ¿sí? La consigna no es no salirme, sino no pasar dos veces por el mismo punto, ¿m? Y pasar por todos, con un solo trazo. ¿M? Entonces fíjense en cómo yo puedo empezar desde acá, desde un punto imaginario, pasar por acá, irme a otro, venir por acá y llegar, o hacerlo al revés, o hay un montón de formas, ¿no? Que uno podría llegar a hacer la combinación, ¿sí? Pero eso requiere de que no salgamos del cuadrado, veamos más allá de los límites, ¿sí? Eso es lo que lleva a poder también entender y construir nuevos paradigmas, ¿sí? Y una de las claves que a mí me gusta, ¿no? Es decir, no mires atrás y preguntar por qué, sino mirar siempre adelante y preguntarse por qué no. Atreverse, ¿no? Este es eh, el desafío. No tiene nada que ver con el paradigma de programación, pero a mí siempre me gusta porque es una forma de inspirarlos, ¿no? Entonces, así como empezamos diciendo, bueno, vean ustedes, planifiquen, organicen sus horarios para poder llevar la materia, bueno, anímense, háganla, ¿sí? Desafíen, ¿m? ¿Sí? Y si no logran intentarlo, vuelvan en la próxima, y vuelven, y vuelven, y vuelven, no renuncien, ¿sí? Y bueno, y ahora sí entramos en los paradigmas de programación concretamente, que son modelos básicos de diseño e implementación de programas, permiten desarrollar software conforme a ciertos principios y fundamentos, ¿sí? También se puede definir como marco conceptual que determina los bloques básicos de construcción de algún software y qué criterios para uso y combinación. También se lo puede definir como una colección de patrones conceptuales o colección de estructuras o reglas.
determina la forma de pensar y entender el problema y su solución. Esto es muy importante porque en base al paradigma que uno elija, va a llegar más rápido o no a entender el problema y la solución, ¿sí? Bien, ¿qué paradigmas vamos a ver en la materia? Hay muchos paradigmas dando vuelta, muchas clasificaciones. Nosotros vamos a tomar esta clasificación en donde vamos a tener 3 ramas de el paradigma imperativo y estructurado. En realidad ustedes vieron el estructurado en primer año, que se deriva naturalmente del imperativo. El paradigma orientado a objetos lo vamos a ver en la unidad 3, y dentro de los declarativos propiamente dichos, vamos a ver el funcional, puros, ¿no? El funcional y el lógico. Con respecto al estructurado, que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Es el paradigma por excelencia orientado a instrucciones de máquina. Es aquel que a través de un algoritmo más estructura de datos, un conjunto de datos, se puede llegar a hacer un programa. Ustedes en primer año trabajaron con modularización, con los algoritmos donde tenían entradas, procesos y salidas. Si tenían módulos independientes, tenían parámetros que alimentaban la entrada, daban datos y servían como datos para la subrutina o función, y luego, una vez que todo el proceso terminaba, tenían un valor de retorno a la salida, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito de un diagrama de flujo sencillo, donde si tuvieran que leerlo en forma de diagrama o de pseudocódigo, leer un número, obtener un valor R en base a la suma del número por sí mismo, y luego mostrar el valor del resultado, ¿sí? Una operación muy sencilla en un estructurado simple secuencial. Lenguajes de este tipo son algunos, ¿no? Fortran, C, Pascal, Python, C++. Ya vamos a ver más adelante, al final de la clase, que hay lenguajes que hablamos de lenguajes puros o híbridos. Lenguajes puros de programación son aquellos que solamente aplican el paradigma. Por ejemplo, Fortran, C, Pascal son lenguajes puros, solamente aplican estructurado. Python, C++, ya son lenguajes que aplican estructurados, pero también aplican otros paradigmas, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Están ubicados, ¿no? ¿Sí? Bien. Con ventajas del estructurado, como es cercano a al conjunto de instrucciones de máquina, de código de máquina, entonces es un código más directo, más rápido en ejecución, pero siempre está muy cercano al hardware, así que la limitación es que hay que tener mucho conocimiento de hardware. La complejidad de los sistemas actuales es tan grande que crear código estructurado para un modelo de negocio alto, de alto nivel, es muy difícil. Entonces, no es aconsejable para aplicaciones de alto nivel, ¿sí? Por eso no se adapta a todos los tipos de problemas. No significa que no lo podamos hacer. Se puede hacer, pero van a trabajar a lo mejor con un lenguaje de alto nivel, van a trabajar en un proyecto 2 meses, y a lo mejor con este paradigma van a trabajar, eh, no sé, a lo mejor 2 años, por decir algo, ¿sí? Por hacer una comparación, porque van a tener que hacer muchas tareas que ya están hechas, ¿no? Entonces normalmente este paradigma se usa en un medio a bajo nivel. Por supuesto que si ustedes tienen que programar un hardware nuevo, ¿sí? No les queda otra que caer en este paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es muy cercano al hardware. Generalmente, si alguno ha programado algún Arduino o algo así, si bien hay capas hoy de software de alto nivel basadas en objetos, pero mucho de las tareas que hay que hacer
para manipular cierto hardware es con este tipo con lenguajes de este tipo de paradigma, ¿sí? Eh, por eso las aplicaciones, sistema de bajo nivel, sistema en tiempos reales, programación de microcontroladores, máquinas de estado, videojuegos de consola, aplicaciones que deben manejar recursos limitados. El programador es el que decide cuándo y cómo usar los recursos de hardware. Por eso es muy, muy complejo, porque hay que tener mucho conocimiento de hardware, ¿sí? Pasamos al siguiente, que es el que vamos a ver como primer paradigma práctico, es el orientado a objetos, o con orientación a objetos, como le llamamos la materia. Es un paradigma que se basa en objetos y mensajes para poder armar un programa. Ya vamos a ver bien qué son los objetos, qué son los mensajes. Básicamente son conjuntos de objetos que van colaborando entre sí para obtener información. ¿Sí? Se va pidiendo información de unos a otros para poder llegar a obtener resultados, ¿sí? Está todo modularmente armado. Ya vamos a trabajar sobre eso en la próxima clase. Lenguajes asociados, Smalltalk, que es el que vamos a ver en clase, que es totalmente puro. ¿Por qué lo usamos? Porque no se sale del paradigma. Entonces, si bien ya después vamos a hablar de Smalltalk, es un lenguaje que no me permite cometer errores. Después tenemos los otros que son un híbridos, Python, Java, C++, puedo hacer orientado a objetos y estructurado juntos también, pero estos son más propensos a cometer errores. Entonces, por eso en paradigmas usamos Smalltalk. Ya después vamos a hablar un poquito más de este tema. ¿Cuál es la ventaja en general? La vamos a ver ya a partir de la primera de las clases que vienen, ¿no? Pero en general facilita el mantenimiento de software, permite crear sistemas más complejos porque reutiliza mucho módulos de software ya listos. Eso también permite agilizar el desarrollo, facilita el trabajo en equipo. Las limitaciones, entre comillas, siempre cuando hablamos de limitaciones, por eso evitamos poner desventajas, es el tamaño de las aplicaciones. Un tamaño de aplicaciones mucho más grandes que en un estructurado, ¿sí? Pero en comparación con lo que se hace hoy en día en el orientado a objetos, no es nada, ¿sí? Es una limitación muy pequeña. Igual que la velocidad de ejecución. Son mucho más lentos que un estructurado, por supuesto, pero hoy con los recursos de hardware que tenemos es mínima esa limitación, ¿no? Siempre y cuando esté hablando de equipos que tengamos 2 o 3 procesadores, memoria de gigabyte, ¿no? Tanto en disco, en memoria. Ahora, si tenemos que mandar un cohete a la luna, donde lo único que tenemos es unos cuantos megas o poquito, bueno, no, hoy por hoy tenemos mucho más capacidad, pero donde el recurso es muy limitado porque, digamos, tenemos poca energía para alimentar, entonces ya un tipo de este paradigma nos sirve para implementación, sí para modelización. Eso se ve mucho en software de bajo nivel. Uno muchas veces modeliza bajo el paradigma orientado a objetos, pero termina construyendo en un estructurado que es el que administra los recursos más eficientes. Porque no me puedo quedar sin energía yendo a la luna cuando quiero poner cohete o una nave espacial, ¿no? Imagínense cómo deben estar trabajando los de SpaceX para poner algún vehículo en Marte, ¿no? Cómo deben estar trabajando con eficiencia en ese software para que se use la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Eh, sí, para el viaje a la luna, una por la época y otra por eso, ¿no? Y al día de hoy muchas empresas trabajan bajo esa visión, porque es es la que permite trabajar con software no convencional, ¿no? Ahora, si estamos hablando de hacer sistemas de alto nivel, ya no nos conviene el estructurado, ya venimos por este paradigma. Por eso
Este paradigma se usa en aplicaciones de negocio, tanto de tecnología web como de tecnología mobile o tecnología basado en ventanas, ¿no? De gráficas, para modelado y simulación, base de datos orientada a objetos, programación en paralelo, sistemas grandes que requieren administración de estructuras complejas, ¿no? Y por supuesto que tengan gran capacidad de hardware, ¿no? Para poder soportar todas estas operaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Con respecto a los declarativos, en general, todos los paradigmas declarativos están basados en un conjunto, en el desarrollo de programas donde se especifica o se declara conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones, transformaciones, etc. Todas ellas describen más el problema eh, que el detalle de la solución, ¿sí? Es decir, puede, puede hacer un breve detalle de lo que se quiere, pero el trasfondo de qué es lo que termina requiriendo para que el hardware actúe, lo obtiene los mecanismos internos de control, ¿sí? La solución siempre pasa por estos mecanismos internos de control que normalmente son los llamados máquina virtual, motor de inferencia, ¿sí? Entonces, el desarrollador en este tipo de paradigma dice qué hacer, no el cómo. ¿Qué se hace? A través de condiciones, preposiciones, afirmaciones, ¿sí? Ecuaciones, y luego el cómo se lo pasan a la máquina virtual o al motor de inferencia. Y ese sí se encarga de desglosar esas condiciones, esas proposiciones, en instrucciones de máquina, ¿sí? Para poder ser ejecutadas por el hardware. Generalmente, todos los mecanismos internos de control, todas las máquinas, los motores, están hechos en estructurado. La mayoría, inicialmente, fueron hechos en C, originalmente, ¿no? Por supuesto en assembler, ¿sí? Pero muchos terminaron, todos los motores son hechos en C. Algunos fueron reescritos, por ejemplo la máquina virtual de Java inicialmente fue hecha en C, C y C++, y luego la reescribieron en Java, pero porque también le pusieron una capa abajo de código, ¿no? Para poder interpretar, así que eso es los declarativos. Nosotros vamos a ir por la parte de el qué, no el cómo. Y dentro de los ejemplos funcionales tenemos, perdón, de los declarativos, el funcional y lógico, de los cuales netamente el funcional son funciones matemáticas, vamos a ver, más el control, que es la máquina, el motor de inferencia, vamos a llegar a hacer programas, ¿no? Generalmente esto se ve como una calculadora, muy parecida a una calculadora. El usuario escribe funciones. Cuando hablamos de usuario, yo pongo acá una personita, pero no necesariamente una persona, un usuario final. Puede ser un programa, ¿no? Un programa que requiera un cálculo muy avanzado, con lo cual se le pasa la función lo que se pretende, y de este lado, como desarrollador de este paradigma, se encarga de crear y definir funciones que van a una base de conocimiento, ¿sí? Entonces, en la base de conocimiento se escriben todas las funciones, el usuario pide alguna función, este intérprete de comando interpreta, ¿sí? Luego hay un motor de inferencia que es ese motor, ese control que interpreta o compila estas funciones que son creadas por el programador y luego envía los resultados con los valores al usuario. Eso es básicamente el funcionamiento. Después lo vamos a ver en detalle, ¿no? No se dan problema. Lenguaje asociado, yo siempre digo el papalis, funcional, Haskell y ML, nos vamos a ver a Haskell, que es lenguaje puro. Ventajas también relativas, ¿sí?
Es muy fácil de formular matemáticamente, siempre y cuando tengas las fórmulas matemáticas, por eso hay que trabajar siempre con equipos interdisciplinarios, donde tengas un experto matemático al lado, porque es fácil de programar las funciones, pero primero tenés que encontrar la función. Si yo digo, bueno, calculemos la trayectoria de una nave que sale, supongamos, de Córdoba, de Unquillo, y la queremos enviar a la Luna, y bueno, vamos a tener que ver cuáles son todos los cálculos que tengo que hacer para poder ver cuál es la trayectoria, cuáles son las variables que influyen, el clima, la resistencia, la posición geográfica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, hay expertos que se encargan de formular matemáticamente eso. Entonces, programar las fórmulas una vez que están listas, está bárbaro, pero por eso es una ventaja relativa, siempre digo, porque vamos a ver que el lenguaje es muy simple, es fácil de formular matemáticamente, administración automática de memoria, la hace el motor, simple el código, muy simple, rapidez en la codificación de los programas, muy lindo, pero lo más difícil está atrás, ¿no? En el análisis y diseño de esto, ¿sí? El que llega a programar esto es porque ya tiene un diseño y un equipo fuerte matemático atrás que brindó las fórmulas para poder hacerlo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en clase. Algunas limitaciones también relativas, no es fácilmente escalable. Escalable es cuando yo puedo ir haciéndolo crecer el software. En realidad, si depende de qué lenguaje de programación use o de qué forma implemente, si lo pongo completamente aislado, y sí, no, es difícil de escalar. Pero si lo pongo en un entorno que es aconsejable para escalabilidad, no va a ser tan difícil. Por eso no es fácil, pero se puede, ¿no? Difícil de integrar con otras aplicaciones también. Es difícil, no imposible. Si se usan las herramientas correctas, es simple. No es recomendable para modelar lógica de negocio o realizar tareas de índole transaccionales. Eso sí, es una limitación. ¿Por qué? Porque está muy orientado a la matemática. Entonces, no tiene sentido ponerse a dibujar una ventana o hacer un cálculo simple cuando otro paradigma u otra técnica la puede resolver. Acá es cuando necesito realmente sistemas de complejidad alta. Por eso las aplicaciones de este paradigma vienen con aquellos programas de inteligencia artificial, sobre todo sistemas expertos, sistemas distribuidos de control, todos aquellos tolerantes a fallos de software, control de tráfico aéreo, mensajería, servicios basados en web, todo lo que sea manejo de datos, ¿no? De muchos datos donde hay que hacer muchos cálculos matemáticos y rápidos y muy complejos, ¿no? Aplicaciones académicas de gran complejidad matemática, telecomunicaciones, telefonía. Cuando lleguemos a este paradigma vamos a hacer más ejemplos, ¿no? Para que ustedes entiendan a dónde vamos, ¿no? Con este paradigma. Con el lógico viene también del declarativo, pero cambia el enfoque. El enfoque va por el lado de la lógica de primer orden, lógica que ustedes vieron en matemática discreta. Entonces vamos a recordar la matemática discreta de primer año, porque se usa mucho la lógica de primer orden. La lógica es lo que alimenta la base de conocimiento en este tipo de programas. El programador va a escribir hechos y reglas basados en conocimiento, ya lo vamos a ver, y el usuario final, ya sea una persona o un programa, va a ir haciendo consultas a través de objetivos, y por supuesto acá es muy parecido al motor o a la forma del funcional, nada más que la base de conocimiento es la que cambia, ¿no? Entonces se interpreta el comando del usuario o del programa usuario, se interpreta o compila un motor de inferencia a la base de conocimiento de acuerdo a la necesidad, y luego se obtienen resultados lógicos, no valores numéricos, sino lógicos, ¿no? Ya lo vamos a ver. Lenguaje asociado, el papá Lisp, como siempre. Nosotros no vemos Lisp en esta materia, pero sí vamos a ver Prolog, que es específicamente para lógica. Lisp es lenguaje como ML,
un híbrido que permite hacer funcional y lógica, ¿no? Y otros más, ¿no? Pero nosotros vemos estos dos. Ventajas, al igual que el funcional, muy simple, muy cercano a las especificaciones del problema de lenguajes formales, sencillez en implementación de estructuras, pero hay que encontrar, ¿no? Hay que encontrar la especificación del lenguaje formal, hay que encontrar esa lógica, no es tan fácil. Interpretar la voluntad de un experto humano para luego, en lenguaje natural, luego traducirlo, no es tan simple. Por eso son ventajas relativas. Y las limitaciones también, esta es una limitación fuerte, que no se usa en aplicaciones de gestión, ¿sí? Porque es más para soluciones de tipo del ámbito de inteligencia artificial, por ejemplo, sistemas de experto y robótica, sistema de soporte de decisiones, reglas de negocio, conocimiento de aprendizaje, lenguajes de consulta para análisis semántico, procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Formalismos, todo esto que en parte ustedes van a ver, o aquel que ya vio sintaxis y semántica, van a ver, y matemática discreta, ¿no? Matemática discreta y sintaxis y semántica de los lenguajes ayudan un poco en este paradigma, ¿sí? Pero si no hicieron sintaxis no hay problema, van a ir llegando bien, ¿sí? Porque nosotros lo vemos desde un punto de vista muy de programación, así que no se hagan problema que van a llegar aun cuando no hayan cursado sintaxis. Por último, antes que nos vayamos, hasta acá, ¿cómo vamos? Fui muy rápido, por el hecho de que después vamos a entrar en detalle en cada uno de estos, ¿no? Esto es simplemente darles un pantallazo, una visión de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que van a aprender. Después vamos a entrar en detalle en cada paradigma, así lo vamos a estrujar y vamos a poner bien en detalle, ¿no? Pero básicamente esto es lo que vamos a aprender. Y llegamos a este punto en donde ustedes ya han visto algo de lenguaje de programación en primer año, y hemos empezado a ver el concepto de paradigma, ¿no? El paradigma de programación siempre condiciona la forma en que se expresa la solución del problema. Y el lenguaje de programación, que se encuadra generalmente en algún paradigma, en varios, es la herramienta que permite expresar la solución del problema. Una vez que uno estableció cómo va a ser la solución, ¿sí? Cómo va a plantear esa solución al problema, con el lenguaje de programación lo resuelvo, ¿sí? Y doy la solución, ¿sí? Por eso vamos a combinar paradigmas y lenguajes en esta materia para poder llegar a una implementación exitosa, ¿sí? Para recordar el lenguaje de programación, recuerden que es una técnica o herramienta estándar de comunicación para poder expresar instrucciones que van a ser ejecutadas por un hardware o una computadora. Tiene un conjunto de símbolos, reglas, sintácticas, semánticas, ¿no? Que van a definir la gramática, el significado de los elementos. Pueden aplicar un paradigma o varios. No necesariamente uno solo, pueden ser varios. ¿Está? Esto lo vieron en primer año, pero lo repasamos en esta unidad para que puedan llegar y hacer bien esta comparativa a ustedes. Y luego, esto yo se los dejo eh, para la... para que ustedes lo lean luego de la unidad 1, vuelvan a repasar todo esto que hemos visto, ponemos qué es la sintaxis semántica y gramática de un lenguaje de programación, cuáles serían los criterios de evaluación de los lenguajes, una pequeña reseña histórica de evolución para que tengan información, y el tema de los tipos de lenguajes híbridos y puros, que algo ya empecé a hablar, de que los tipos de lenguajes híbridos son aquellos que pueden combinar más de un paradigma y los puros solamente uno. ¿Y por qué usamos un puro en esta materia? Para aprender bien el paradigma. Después seguramente ustedes van a trabajar con otros lenguajes más comerciales, más de uso común hoy en día,
o cambiarán el día de mañana, porque los lenguajes van evolucionando, ¿sí? Se van adaptando, van cambiando, ¿sí? Y lo que queda en realidad es el paradigma, esa base, ese modelo a seguir, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda? Esto se los dejo para que lo lean en detalle en el material, ya están subidos los materiales. Yo lo que voy a hacer es, voy a sacar la pantalla